Rubina. Blanco, rojo y verde. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Esta mañana se conoció a través de las cuentas de la red social del presidente electo de los Estados Unidos quién va a ser el embajador que designó Trump en la Argentina. Se llama Peter Lamelas y según cuenta el propio Trump en su cuenta de Twitter, dice que es un médico filántropo, quiere decir que es donante de la campaña de Donald Trump, y un médico que escapó de Cuba después de la Revolución Cubana y fundó y creó en el estado de Florida la mayor compañía de atención médica de urgencia del estado de Florida. Pero acá es para el gobierno argentino es una buena noticia, dado que se trata, muchos de los que no son embajadores de carrera, cuando a cambio de las donaciones que hace campaña se les ofrece una embajada en el mundo, la embajada en Argentina es una embajada bastante buscada porque es un país que no tiene tanta agenda de trabajo con los Estados Unidos y porque, bueno, la embajada es muy bonita, está emplazada frente a los bosques de Palermo, la calidad de vida, etcétera. Entonces, es una embajada que muchos presidentes norteamericanos suelen utilizar a veces para premiar a algún donante de campaña. En este caso es el caso de Peter Lamelas, que va a venir acá, y es una buena noticia, decía, porque cuando se trata de alguien del entorno del presidente, tiene acceso más rápido. De hecho, el embajador saliente ahora es un embajador con vínculo personal, también con Joe Biden, el presidente demócrata. No son embajadores de carrera, sino que son designados en esos cargos como embajadores políticos. Y en este caso, Milei ya lo conoció al próximo embajador porque estaba en la celebración que se hizo en Mar-a-Lago de esta convención ultra conservadora a la que acudió Javier Milei después de la elección en los Estados Unidos a tener aquel abrazo con Donald Trump. Eso por un lado, el anuncio de parte de Trump que seguramente alienta la idea del gobierno de poder llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que signifique el ingreso de nuevos fondos para reforzar la reserva del Banco Central y empezar a pensar la salida del cepo. Ayer un Javier Milei muy eufórico por el número que se había conocido de la inflación del mes de noviembre, que realmente es un número 2,4 que muestra una desaceleración muy veloz de la inflación después del fogonazo inflacionario del verano que siguió a la devaluación que dispuso Javier Milei. Hace 7 meses que la inflación viene bajando. La inflación del mes de noviembre fue el 2,4, con un dato importante que ahí alimentos y bebidas subió 0,9, o sea, menos que la inflación promedio, y es un dato importante porque es el rubro que más golpea sobre los sectores de menores ingresos. Pero hay una discusión en marcha, bastante solapada, pero creciente, entre el gobierno y el INDEC, el Instituto de Estadísticas y Ciencias. Instituto Nacional de Estadísticas y no Ciencias. Y Censo, ahí está, las Estadísticas y Censo, el INDEC. La cuestión es que el INDEC que conduce Marco Labaña, el hijo de Roberto Labaña, economista él, viene tratando de cambiar la medición de la inflación, que es una medición que saca un promedio, cómo suben los distintos rubros, según la ponderación que se haga del peso que esos rubros tienen en los gastos de una familia tipo. Dado que la canasta esa tiene más de 30 años, el INDEC viene trabajando hace mucho para incorporar, por ejemplo, el caso de las comunicaciones. Internet tiene un peso hoy mucho mayor que lo que tenía hace 30 años. Pero ahora el gobierno, pese a que está todo listo, no quiere que el INDEC cambie la medición, dado que significaría que la inflación esté hoy un poquito más arriba, cerca del 3%, dado que tiene una mayor ponderación de lo que tiene que ver con los servicios públicos. Pero bueno, en el medio eso no quiere decir que la inflación no esté bajando. Lo que sí quiere decir es que sería un poquito más alta con la nueva canasta, y esto tiene que ver con lo que pasa en las economías familiares. Si bien el salario registrado se recupera contra la inflación a medida que nos acercamos a fin de año, no así el salario público ni los jubilados de la mínima, no hay tanto ingreso disponible, no mejora tanto el consumo porque parte de esos ingresos que aumentan se los lleva al pago de las tarifas de servicios públicos. Hablando de eso, se conoció con la Universidad de Rosario, trabaja en este trabajo, cómo alcanza el superávit fiscal, digamos, quiénes son los que pagan la motosierra de la que se jacta Javier Milei. Bueno, y ahí el peso sigue siendo mayoritariamente, el gran ajuste tuvo que ver con
los jubilados que cobran la mínima, la suspensión casi total de la obra pública a lo largo de este año, un poquito la quita de subsidios con menor peso al que habían anunciado originalmente y un poquito también todas las prestaciones sociales, porque si bien la asignación universal por hijo subió bien por arriba de la inflación, todas las demás, particularmente el potenciar trabajo, que el gobierno desarmó sin ningún tipo de costo. Ese es el gran, uno de los grandes éxitos políticos que tuvo el gobierno nacional, porque a cambio además logró terminar con los cortes en la 9 de julio, razón por la cual cumplió con una de sus promesas de campaña, que hace que hoy Patricia Bullrich además sea de las ministras mejor ponderadas del gobierno nacional, aplicando el protocolo y prometiendo sostener la promesa de que no habrá más cortes de calles en las protestas sociales en la ciudad de Buenos Aires particularmente. Pero bueno, un Milei súper empoderado en este contexto, llega a fin de año. Ayer fue a la misa, el streaming de Carajo, que conduce Daniel Parisini, el Gordo Dan, a quien se menciona ahora como posible candidato en la provincia de Buenos Aires, muy en el clima absolutamente soez y violento que suele circular en ese ámbito, al que Milei se sumó ayer en redes sociales con 2 fotos de mandriles. Volvemos al tema de que cualquier triunfo del gobierno representa para Milei la idea de haberle roto el culo a sus adversarios. Francamente les pido perdón por la expresión, pero no hay otra manera de explicar que el presidente publica cada vez que le sale un indicador favorable, como es el caso de la inflación a la baja, fotos de mandriles. Y llegó al streaming del Gordo Dan hablando de repartir crema para esas colas, de la siguiente manera. ¿Cómo estamos, Javi? Haciendo el mejor gobierno de la historia. Claro. Tranquilo, de manera... No, vos sabés que la otra vez, digamos, lo vi pasar ahí a uno de estos mandriles resentidos que necesitan redoble de adermicina. Sí, por supuesto. Usted sabe. Los conocemos perfectamente. Sí. Sí, la idea es que tienen que ponerse algún tipo de crema calmante para la cola. Esta es la manera en que habla el presidente, y cuanto más empoderado está y más seguro se siente de sus resultados, se vuelve todavía más violento. O sea, no amaina su violencia, sino que se potencia cuando le toca hablar de algo que hoy en día se puede jactar, de haber terminado el año en una situación de estabilidad, haber domado al dólar, haber alcanzado el superávit fiscal, sí, en una situación de paz social, porque está un exitoso blanqueo que le trajo los dólares que le permite esta estabilidad, y en un contexto internacional donde también el triunfo de Trump le reabre las posibilidades de rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, en ese clima de fin de año, Milei redobla sus agresiones a sus adversarios. No es que lo vuelve un presidente más contemporizador, todo lo contrario. Y en ese contexto, lo que están esperando ahora en el gobierno, yo creo que la ofensiva final es contra Mauricio Macri. Vemos un Mauricio Macri muy callado, y el gobierno realmente está pensando en, creo yo, lo que podría llegar a ser el jaque mate para Macri. ¿Cómo? Me contaron ayer. La figura de Patricia Bullrich es la figura que tienen en la mano. Recordemos que fue la candidata del PRO, que apoyó Macri en la campaña. Después ella lo apoya a Javier Milei, y es la primera que termina diciendo basta con el PRO, con ponerle peros al gobierno. Acá no hay peros. Es con el gobierno o sin el gobierno. No hay una identidad propia del PRO distinta al gobierno de Javier Milei. Bueno, ¿qué harían? Patricia Bullrich, si las cosas terminan mal, esta negociación en marcha que Javier Milei no tiene mucha voluntad de continuar con el gobierno, con Mauricio Macri, con las condiciones que a veces asoman de Mauricio Macri, las cosas que pide Mauricio Macri. Bueno, la carta sería ganarle en la ciudad de Buenos Aires a Mauricio Macri. ¿Cómo? Con Patricia Bullrich. Que Patricia Bullrich sea la candidata el año que viene en las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, lo cual dejaría al PRO sin candidato propio, una situación rarísima porque es el distrito que todavía gobierna, que vio nacer al PRO. Y a cambio, ¿qué pediría Patricia Bullrich? Bueno, dicen que ella quiere ser o la candidata en 2 años más a jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires,
o en todo caso la próxima compañera de fórmula de Javier Milei en las elecciones presidenciales. Es bastante obvio que Victoria Villarruel no va a repetir fórmula si Javier Milei se presenta a la reelección en 3 años más, y ahí Patricia Burrich siente que ese lugar vacante, si ella le hiciera el favor, entre comillas, o si ella consumara finalmente la confrontación de Milei con Mauricio Macri, derrotándolo en su propio distrito, bueno, ella pediría a cambio, esas son las conversaciones que empiezan a tener, un rol más protagónico dentro de otros 2 años en elecciones.